La única muerte para ellos. Ok, queridos, vamos a comenzar ya este culto de día domingo. Esperando también en el Señor que pueda hablar también con su palabra a nuestras vidas, así que vamos a darle gracias al Señor también por la lluvia. Es bueno tener lluvia, pero también por la gente que no tiene dónde quedarse y también por el tema del coronavirus en el país, así que vamos a estar orando por eso. Para todos los que estén ahí en vivo, ¿ya? Así que vamos a comenzar luego. Denme un momento para terminar detalles de la transmisión. ¿Se escucha bien? Solo vámonos. Corre un poco más el teléfono. No, tranquilo. Ah, no sé si estaba en el... No, ahí sí te vi bien. Ahí estáis centrado. Absolutamente. El café. ¿Te lo sirvo? Estamos viendo solamente un tema de la conexión, que parece que hay problemas con YouTube, ya que hay hermanas que no tienen Facebook, así que les pido un poco de paciencia y vamos a comenzar.
Mira, el Titi también está conectado. Tenemos a 3 de lugar de Cristo esperando el culto. Está lento el internet con la lluvia. Que no me pesca, no me deja meterme, que sea me meto a... Pero no me deja tirarlo por YouTube. No se carga. No me deja transmitirlo por YouTube todavía. No sé por qué no me deja, no sé si está lento o el internet está muy bajo y está colapsando porque puede que se haya mucho conectado, entonces... Eso debe ser muchos conectados, eso pasa. I don't know. I don't know. No lo sé. No me deja. Así es. No me deja. No me deja tirar la transmisión. Vamos a ver si con Facebook, ¿no? ¿Por qué no tiene Facebook? No, hay algunos que no tienen. Pero después no se puede subir a Facebook. Creo que sí. Pero no me deja. Vamos. Hay dos conectados. ¿Va a ser tú uno o hay alguien más? ¿Cargo? No. Pero sería hacerlo con un celular, con otro celular. Tiempo, cuando se toma bien especial ahí, me da nada. ¿Qué necesitas? ¿Cuál patrón? ¿Cuál patrón? Ok. Espera un poquito. Vamos a hacer algo. Ya. A ver. Vamos a hacer algo rapidito. ¿Incluir aquí están los teléfonos conectados, Simón? No. ¿Cuál es el padrón? ¿El hermano Pancho dijo que iba a venir hoy día? No viene. ¿Ah? ¿Cuál es el padrón? ¿Cuál es ese? ¿El padrón? ¿Cuál es el padrón? Ah, no, ya lo hice. La lluvia, los milanos. Está transmitiendo todavía en vivo, por si acaso. ¿Qué pasó de eso? Sí, un pelado. La lluvia trajo frío. A ver si podemos revisar. ¿Cuál es el tuyo? No, el mío.
Ok. Pues tenemos problemas con el YouTube, parece. Vamos a tratar de hacerlo de nuevo. Ok, querido, vamos a comenzar orando al Señor, pidiéndole que nos guíe en este día, también dándole gracias por lo que ha hecho. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu cuidado y tu misericordia, Señor. Gracias por ayudarnos y permitirnos, Señor, poder comunicarnos de alguna manera, Señor, y también orar, Señor, a ti, dándote gracias por la lluvia, Señor. Te damos gracias también porque tú nos sostienes, tú nos ayudas, Señor, y nos permites seguir también conociéndote por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tenemos todo lo necesario para seguir creciendo y amándote más, Señor, cada día. Te ruego también por el país, Señor. Te pido por las personas que no tienen lugar, Señor, donde vivir. Sé tú guardándolas del frío y de la lluvia, Señor. Pero también te pido por, Señor, el tema del coronavirus, Señor. Sé tú cuidando a la población en general. Señor, gracias porque en realidad tu palabra, Señor, podamos leer, Señor, que cuando hay juicios tuyos en la tierra, Señor, los hombres prenden justicia, Señor. En realidad, Señor, te ruego que las naciones puedan aprender lo que es justo delante de ti, Señor. Y, Señor, que puedan volverse a ti, eso es nuestro deseo. Que puedan volverse al Dios vivo y verdadero, Señor, creador de los cielos y de la tierra. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, Señor, que se renuevan cada día. Y te pedimos, Señor, que seas tú guiando nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces y porque nos bendices, Señor. Y te ruego que seas tú obrando también en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, queridos, solamente algunos avisos rápidos, ya que tienen que ver con las cosas de la semana. Uno de ellos, obviamente, poder recordarle el tema del instituto. Así que todos los que están en el instituto tienen que estudiar. Ya le queda una semana para estudiar para la primera prueba general, así que les pido que estén estudiando sus materias. Obviamente yo les debo un PowerPoint que tengo que hacerles llegar lo antes posible. Y lo tengo más que claro, así que eso se lo voy a mandar. Por otro lado, recordar también el tema de sus lecturas, que sean diligentes con eso para poder avanzar con sus tareas, y también acuérdense que va promediado. Así que los que les ha ido mal todavía tienen chance para poder avanzar con eso, así que queridos, solamente animarles con sus lecturas y también ayudarles también con todo lo que es los PowerPoint y sus tareas. Ya acuérdense que tienen 2 libros que leer, léanlos rapidito porque van a tener posiblemente harto que hacer. Ya eso sería por este lado. También recordarle obviamente la canasta de amor, que en este tiempo se va a necesitar harto, así que los que ya han mandado su cooperación, traten de los que no han podido hacerla llegar, traten de hacerla llegar lo antes posible y así poder ayudar a otros hermanos. Y por otro lado también recordarles 3 cosas importantes que si bien no nos estamos juntando, pero son necesarias obviamente para la vida cristiana. Lea, estudie y obedezca su Biblia. Son las 3 cosas que necesitamos estar recordando siempre. Ya, lea, estudie y obedezca su Biblia. Segundo, ¿se acuerdan? Tienen que orar por los hermanos y los enemigos, que el Señor les pueda animar con eso, también hacer lo que Él nos ha mandado. Tercero, predique el Evangelio. Uno dice, ¿cómo puedo hacerlo ahora mientras como si estamos en esta contingencia? Hay muchas formas. Una de esas es, bueno, teléfono, puede ser WhatsApp y entre otros medios, pero hay otros medios también que se pueden ocupar para eso. Ya, eso sería otra cosa. Y la tercera es, si se le cortó la luz, no se preocupe, ya, traten de tener algo a mano, su celular o algo ahí, para que pueda estar transmitiendo. Así que
eso, para los que están en YouTube, que recién nos pudimos conectar, así que bueno, saludarles también, esperando en el Señor que sea bendición en su vida, y también recordarles también que es bueno poder estar comunicados de alguna manera. Así que si tiene problema de luz, como está pasando, creo que un cable o algo está haciendo interferencia, no se preocupe, vamos a seguir predicando hasta que se apague el computador, ¿ya? O el celular o lo que tengamos a mano, traten de estar conectados. Las actividades de la semana, como ya saben, están suspendidas. Tienen que obviamente estar orando, y eso es algo que queremos recordarles, que si bien están suspendidas las actividades, eso no significa que no pueda orar el uno por el otro. Ya estemos orando el uno por el otro, estemos llamándonos, estemos en contacto de alguna manera con otros hermanos, y no solamente individualmente, sino también poder animar a otros que posiblemente estén desanimados. ¿Ya? Así, sin más que decir, solamente orar, como les digo, y esperando también que el Señor nos esté hablando con su palabra. Así que voy a pedirle al pastor Antonio también que pueda estar acá, y vamos a escuchar el sermón de hoy día. Oh, Dios mío. Bien, hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga a todos. ¿Puedo correr esto? Para que se vean. No sé si se ve, si se está viendo. Ya. Para comenzar, vamos a la ayuda de memoria. ¿Quién se recuerda que celebramos hoy día? Todos van a decir, amén, la resurrección del Señor. Bueno, de eso vamos a hablar hoy día. Y vamos a introducirnos, y vamos ahora a su Biblia, en tanto, en Isaías 53. Hermanos, hermanas, hoy hablaremos de la cruz de Cristo, su muerte y resurrección. La Semana Santa se refiere a la semana en que el Señor Jesús entra a Jerusalén aclamado como Mesías, y en esa misma semana el Señor Jesús es enjuiciado, condenado, crucificado, muerto, y al tercer día resucitó. La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección son el fundamento del cristianismo. Este debería ser el recordatorio, una celebración llena de gratitud, de amor, alegría, llanto, como una buena celebración, mucho mayor que la Navidad. Mucho mayor. La Navidad es una fiesta que el mundo ha asumido, vaciado de verdadero contenido, llevándose y arrastrándose también a los cristianos en este vaciamiento. Pero con la muerte y resurrección de Cristo, el mundo usa la indiferencia. También la Iglesia ha sido arrastrada en gran parte a esa indiferencia. Y no hacemos fiesta. ¿Por qué? Porque nos parece un acto terrible la cruz, y es terrible. Pero recuerde lo que dije antes. La cruz de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, el fundamento del cristianismo, es el fundamento de la salvación, es el fundamento de la vida eterna, y debería ser motivo de gran gozo. Porque recordemos que el Santo de Dios fue ajusticiado como pecador para que los pecadores llegaran a ser santos. Entonces el título del sermón va a ser La única muerte. Y vamos a leer del versículo 4 al 10, que dice así:
Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria a Dios. Palabra del Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar para que el Señor bendiga esta palabra. Padre eterno y misericordioso Señor, queremos rogar, Señor, su bendición por medio del Espíritu Santo, que nos ayude a amar, entender y obedecer esta palabra que usted ha traído a mi corazón, Señor, para los hermanos. Toque el corazón de cada uno de ellos según su buena voluntad, Señor. Le damos gracias, Señor, por su santa palabra, y quedamos en sus manos, y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Primera vez, vamos a ver los versículos del 4 al 6, que he titulado El justo por los injustos. Quiero hacer un breve comentario de algunas frases de estos tres versículos, 4, 5 y 6. En estos versículos tenemos un concentrado de razones por las cuales Cristo fue a la cruz. Comenzando por la razón principal, ¿cuál? Dice, por nosotros. ¿Qué más dice? Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, Él fue herido por nuestra rebelión, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estos pasajes, estas frases que están desde el 4 al 6, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de la muerte vicaria de Jesucristo. ¿Qué significa la muerte vicaria? Vicario significa al puesto de o en reemplazo de. Es decir, la muerte vicaria de Cristo significa que los que tenían que ir a la cruz éramos nosotros. Cristo muere por nosotros, nos reemplaza, ya que los sufrimientos de Cristo y su muerte eran merecidamente para toda la humanidad. La cruz de Cristo fue un juicio, un castigo que merecía cada del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque toda la raza humana nace condenada. Déjeme leerle Romanos 3, del 9 al 12, que dice, ¿qué pues? Dice el apóstol Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta afirmación categórica incluye toda la raza humana, desde Adán hasta el último ser humano que pueda existir en la tierra ante el final de los tiempos. Entonces, todo ser humano nacido
y nace y nacerá con naturaleza pecaminosa, lo que nos hace injusto, lo que nos hace que no busquemos a Dios, corruptos, condenados. Somos una raza bajo juicio, y ese juicio se llama muerte física y muerte eterna. Física, la separación del alma que va a Dios para juicio y el cuerpo que es destruido en el polvo. Y muerte eterna, que es la separación del alma de la bendición, luego de la bendita presencia de Dios, separado eternamente de Dios y eternamente bautizado, que quiere decir sumergido, donde el gusano no se muere y el fuego no se apaga. Déjeme leerle un pasaje que hay en Génesis, como el Espíritu Santo va confirmando el hecho del juicio de Dios a la raza humana. Por ejemplo, si vamos a Génesis 5 dice, mencionando la descendencia que vino después de Adán: y fueron los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8: y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11: y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14: y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y así de generación en generación ser humano. Y si dijéramos, y el hermano Juan vivió 40, 50, 80 años y murió, porque toda la raza humana muere. Somos una raza bajo el juicio de Dios, en una creación maldecida por Dios. Vamos a Génesis 3:17. Tenemos una creación maldecida. ¿Cuándo? Y tome nota que la maldición de la creación no es del diablo. La maldición de la creación es de su creador, de Dios, que dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se fija? Aquí hay dos cosas. Una, la maldición que hace Dios sobre la creación, y el juicio de Dios sobre la raza humana, que es la muerte. Se nos olvida eso. Y eso, aunque Dios vence la muerte, pecado y al malo, que usa estos instrumentos para el sometimiento de la raza humana. La maldición de Dios y el juicio de Dios son imposibles para que la raza humana salga de ellos por sí mismo. El hombre está luchando por no tener enfermedades y tenemos una tremenda pandemia. El hombre está luchando por vivir más de 100 años y ojalá eternamente a través de la nanotecnología, la cibernética o lo que se le ocurra más adelante, o el implante de órganos, pero muere. Puede vivir 100 años más, pero morirá. ¿Por qué? Porque es un juicio dictado por Dios, inexorable. Entonces es imposible que por sí mismo el hombre pueda superar el pecado y la muerte. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa, que nos hace débiles e impotentes. Es decir, la humanidad, hermanos, es parte del problema. La humanidad no es la solución al problema. La humanidad no es, por muy inteligente,
muy tecnológica, muy avanzada, que puede hacer, no tiene la capacidad de resolver el problema de la enfermedad y de la muerte. ¿Por qué? Porque la humanidad es parte del problema. Y cada ser humano debe pagar su pecado con la muerte física y con la muerte eterna. Ese es el juicio. Mire lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, que lo que es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exactamente. Las consecuencias del pecado es la muerte. La dádiva de Dios, ¿cuál es la dádiva de Dios? El regalo de Dios es, ¿cuál es? La vida eterna en Cristo Jesús, y aquí entramos en Cristo. El versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, la primera frase. Vamos a detenernos un momento en esto. Ciertamente, seguramente, más que seguro, llevó Él nuestras enfermedades. Entonces muchos dicen, no podemos enfermarnos porque Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz. ¿Significa esto que Cristo en la cruz nos libró de toda enfermedad? ¿Y por qué se mueren los cristianos de coronavirus? Cristianos que mueren de cáncer. Cristianos que mueren, o algún cristiano enfermo es porque tiene mucho pecado, o porque pensó negativamente, no pensó positivamente. Mira, hermano, las enfermedades son la consecuencia del juicio de muerte. Las enfermedades del ser humano que lleva a la muerte. Y eso es debido a la naturaleza pecaminosa adquirida por herencia de Adán y Eva por causa de la desobediencia de ellos. Cristo lleva las consecuencias de nuestro pecado, las enfermedades. Y Cristo es castigado por nuestro pecado para que en la eternidad, los que creemos en Él, tengamos un cuerpo glorioso, sin pecado, sin muerte, sin enfermedades. La resurrección física de los santos es la redención de nuestros cuerpos, que es eso lo que estamos esperando, lo que dice Romanos 8:23. Y se los leo, por favor. Hablando de los dolores de parto de la creación, y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, está hablando de los creyentes, los cristianos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Diga un fuerte amén, que escuchemos hasta acá. ¿Qué más dice el versículo 4? Él sufrió nuestros dolores. Él sufrió por nosotros. ¿Qué sufrió por nosotros? La humillación, el desprecio, la tortura, la pérdida de la comunión con el Padre. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese versículo lo vamos a comentar brevemente más adelante. Y dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En otras palabras, Él fue condenado como si fuera un condenado de Dios, un maldito por Dios. Los judíos así lo vieron. Y había un pasaje, ellos hicieron referencia a ese pasaje, en Deuteronomio 21, 22, 23. Y dice así, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, pregunta, ¿Cristo cometió algún crimen digno de muerte? No. Y lo hiciereis morir y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo
pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que un criminal que era crucificado, si moría en el día, ese mismo día tenía que ser enterrado para que no contaminara la tierra heredada. O sea, estamos hablando de la tierra de Israel. Por lo tanto, él, y aunque siendo verdad que fue puesto en la cruz como si fuera un maldito de Dios, los judíos que no vieron ni entendieron que en esa cruz Jesús estaba pagando por los pecados de ellos mismos y por los pecados de todo el mundo. Segunda de Corintios 5, 21, que dice: el que no conoció pecado, recordemos que Cristo era santo, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado? Simple. No es que en la cruz Cristo se transformó en un pecador, no, Él cargó nuestra maldad y fue castigado como, no me nota de esa palabra, como si fuera un pecador. ¿Para qué? Para que los pecadores fueran tratados como santos por el arrepentimiento y la fe en Cristo. Entonces, esto es lo que se llama muerte vicaria de Cristo. Y el versículo 5 lo sigue diciendo, dice: herido por nuestras rebeliones, una herida de muerte. Molido, ¿qué significa? Morido por nuestros pecados, torturado por nuestros pecados, castigado para que tuviéramos la paz de Dios. Eso fue, su castigo significó nuestra paz con Dios, nuestra reconciliación con el Padre. Por su llaga fuimos nosotros curados. Una llaga es una herida, por su herida de muerte. Fuimos nosotros curados de la enfermedad más terrible que padece la humanidad. Es una pandemia eterna si seguimos viviendo mientras haya humanidad. Y esa pandemia y esa enfermedad se llama pecado, que mata millones de personas al día y nadie está preocupado por eso. Versículo 6. Todos nos descarriamos, dice, como ovejas. ¿Por qué? Parto de atrás, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros pecadores. ¿Por qué? Porque todos nos descarriamos, nos desviamos de la presencia de Dios, de los mandatos de Dios, rechazamos a Dios, escupimos a Dios. Y cada oveja, cada persona se fue por su propio camino. ¿Cuál camino? El que le dicta el corazón caído, el corazón pecaminoso. Y en esa condición de la humanidad es cuando viene el Señor Jesús. Una humanidad corrompida, una humanidad condenada. Una humanidad que desprecia a Dios. Veamos Lucas, vamos a Lucas 19:10. Aquí el Señor declaró algo bien interesante. Y le dice a los fariseos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los judíos no se consideraban perdidos. Ellos tenían la ley, ellos tenían a Abraham ahí en la puerta del cielo para que todos los judíos pasaran y los gentiles al infierno, según la mitología judía. ¿Qué es lo que se había perdido? Israel y toda la humanidad, todo el mundo. Y solo Él puede y pudo salvar la creación,
puede salvar los pecadores por 3 razones. Hay 3 razones por las que Cristo es el único que puede salvar. Primero, Él fue prometido. Al momento que Adán y Eva, cometen pecado, cometen la desobediencia, el Señor Jehová, Dios Jehová, como dirían algunos, promete un Salvador. Y dice así, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que llaman el protoevangelio, es decir, el pequeño evangelio, donde se anuncia la venida de un Salvador, de uno que va a dar un golpe mortal a la serpiente que está manejando el pecado y la muerte. Segundo, ¿por qué puede salvar? No solo fue prometido, sino que era completamente santo. Y eso vamos a ir a Lucas 1:35, que dice, la aparición del ángel, el arcángel Miguel a María, que le dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, tome nota, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesucristo no fue santificado cuando Juan el Bautista ve descender la paloma sobre él. No. La Escritura y el testimonio de Dios dice que Él nace santo. Y por eso será, desde su nacimiento, llamado Hijo de Dios con mayúscula, que significa que tiene la naturaleza divina. Y la tercera razón, está apuntada en lo que es Hijo de Dios, es Dios entre los hombres. Mateo 1, 22, 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo es el Emmanuel, Cristo es Dios en medio de los hombres. Primero, fue prometido. Segundo, completamente santo. Tercero, es Dios entre los hombres. Y su humanidad es verdadera y su deidad es verdadera. Si solo fuera humano, sería de naturaleza pecaminosa y no podría salvar a nadie. Y si fuera solo Dios, no podría pagar por el pecado, porque un hombre debe pagar por el pecado, porque un hombre llevó a todos los hombres al pecado y un hombre debe pagar por el pecado para salvar a muchos. Pero no puede ser hombre natural por su naturaleza pecaminosa, sino un hombre santo, santo, santo. Es decir, hermanos, tome nota, la solución al juicio de Dios solo puede venir y vino de Dios mismo. Él se hizo hombre para exaltar la justicia del Padre y hacer misericordia a los pecadores condenados. Déjenme leerles Juan 8:46, porque Él se hace como los hombres. Y quiero mostrarles 2 versículos que hablan de nuestra intimidad del creyente con Cristo. De la santidad de Jesucristo. En Juan 8:46, polemizando, discutiendo con los fariseos y sacerdotes, les dice y los desafía, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?
Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ellos sabían que estaba diciendo la verdad, pero no le quisieron creer. Pero les dijo algo interesante. ¿Quién de ustedes me puede, y fue el desafío, quién de ustedes me puede decir que yo he pecado? Silencio. Y en Juan 8:24 dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta es una clara afirmación de la deidad de Jesucristo. Dice, dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creen que yo soy Jehová. Eso es lo que está diciendo. En vuestros pecados moriréis. Y eso es lo que se negaron a creer los judíos. Y eso es lo que se niegan hoy día muchos a creer. Incluso entre cristianos. Hoy día hay muchas iglesias que dicen que Cristo era un hombre moral, perfecto, el hombre más moral y más perfecto que pudo haber, pero era un hombre, no era Dios. Y la Biblia nunca dijo que era Dios, etc. Bueno, Satanás sigue trabajando. Entonces, y el Santo Hijo de Dios cargó sobre sí mismo, el que podía hacerlo, por promesa de Dios, por su santidad, por ser Dios entre los hombres, cargó sobre sí mismo nuestra maldad y por ello fue castigado. Déjeme decirle algo, él fue castigado como si hubiera sido el peor pecador. Note la palabra que estoy diciendo. Él fue castigado como, no es que él fuera, porque él cargó nuestro pecado. ¿Cuáles? Como si él fue castigado como si él hubiese sido ateo, violador de la ley, adúltero, fornicario, mentiroso, blasfemo, inmoral, rebelde, injusto, impío, asesino, ladrón, soberbio, estafador, borracho, homosexual, violador de mujeres y niños, egoísta, abusador de los débiles, abortista, religioso, hipócrita, maldiciente, desobediente a los padres, iracundo, avaro, amante del dinero, despreciador de Dios por sobre todas las cosas, idólatra, manipulador de las Escrituras y mucho más. Toda esa horrorosa maldad humana fue cargada en él. Te lo repito. Toda esa horrorosa maldad humana y mucho más fue cargada en él. Y él recibió el horrendo castigo que nosotros merecíamos. Y pasamos al versículo 7. El silencio y el lamento. Quiero leérselos, por favor, un momento. El silencio y el lamento. Dice el versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió boca. Mire, hermano, si ustedes leen los evangelios, el Señor Jesús dijo algunas frases, pero algo que nunca dijo. Y habló, ¿qué fue? No se quejó, ni protestó, ni alegó por la ilegalidad del juicio al que fue sometido por los sacerdotes, escribas y fariseos. Tampoco condenó al impío de Poncio Pilato por hacer juicio al Hijo de Dios. Tampoco maldijo a los judíos que clamaban porque fuera crucificado. Ni tampoco maldijo a los soldados romanos que lo clavaron en la cruz. Hubo un solo lamento dirigido a Dios. Y vamos a leerlo de nuevo, que está en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Que dice así:
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, silencio por favor. Leo de nuevo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, esto está citando el Señor Jesús el Salmo 22:1 y la primera parte del versículo. Aquí el Señor Jesús expresa un dolor inmenso y tal vez que no se pueda describir. De Jesús hombre. Tome nota. Jesús hombre. ¿Cómo? Jesús hombre. Perdió la comunión que tenía con el Padre. Porque Él cargó toda nuestra maldad. Y Dios no tiene comunión con la maldad. Frente a la maldad, Dios hace juicio. Entonces, Jesús hombre se vio desamparado. Fue la pérdida de la comunión con el Padre. Dios no puede tener comunión con el pecado. Por ello trató a Jesús hombre como si hubiese sido el pecador más grande, porque Él cargó toda nuestra maldad. Ahora, la pregunta que viene, ¿murió Dios ahí? ¿Significa esto que la Trinidad se quebró en un momento? Y si supongamos que se quebró la Trinidad, entonces significa que se quebró la unidad de Dios. Dios es uno, único y tres. Dios es uno y trino. Si así fue, entonces toda la creación se habría exterminado en una explosión cósmica, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y por qué? Quiero leerles Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Hablando del Señor Jesús, que es la revelación para estos tiempos, dice de Él, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, tome nota, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién sustenta todas las cosas? Cristo. Todo fue creado por Él, para Él, y Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Ahora, si hubo un momento que la Trinidad se quebró, se rompió, se quebró la unicidad de Dios, Dios murió, este mundo deja de existir. El universo, en una explosión cósmica, se transforma en millones de polvo en el espacio. Y tal vez incluso el espacio habría desaparecido. Entonces, Dios por su Hijo sustenta todo el orden del macrocosmos y el orden del microcosmos del universo. Eso es, hermano. No importa lo que diga la ciencia humana, que dice que no hay Dios, que esto es una evolución. Bueno, ellos pueden seguir con eso, pero cada descubrimiento biológico y astronómico
confirman las Escrituras. No voy a entrar en ese tema. Pero ¿qué sería? Si en un momento Dios muere, todo muere, y si Dios muere, entonces no es Dios. Pero Dios es Dios, uno y trino, eternamente. Y el que muere en la cruz fue Jesús, hombre, que en tanto vivió en la tierra, veló los atributos de Dios, veló su divinidad. Eso está en Filipenses 2, 6 al 8. Hablando el apóstol Pablo de él, dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no recurrió a sus atributos divinos para no padecer como hombre, porque era verdaderamente hombre, pero también era verdaderamente Dios. Y el que muere en la cruz es Jesús, hombre. Y la divinidad de Cristo, que es Dios, por ser divinidad, no puede morir. Por eso, dice, los atributos divinos de Jesús no mueren porque son atributos de Dios, porque precisamente son de Dios. De ese modo, la maldición sobre la creación y el juicio sobre la humanidad es pagado a Dios, a su justicia. Satisfecha su justicia, Él puede perdonar al pecador que confía en Jesús. Esa es la obra vicaria de Jesucristo, hermanos. Es un gran día hoy día, ¿no? Celebrar que un día nuestro Dios llevó a la muerte, Jesucristo, su Hijo amado, por el cual nuestros pecados fueron puestos en esa cruz, enjuiciados en esa cruz, castigados en esa cruz por Cristo, en Cristo. Por tanto, yo puedo acceder, y todo pecador que se arrepiente accede a la salvación completa por ese pago que hubo ese día hace 2000 y tantos años atrás. Versículos 8 y 10. Quiero leerles con la ayuda de la poca luz que tenemos, porque de nuevo se fue la luz. Quiero leerles el versículo 8. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Yo le quiero leer este pasaje con la Biblia de las Américas, que es un poquito más claro cuando dice: por opresión y por juicio fue quitado, es decir, fue muerto. Y en cuanto a su generación, pregunta, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra o muerto? De los vivientes, por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién le correspondía la herida? ¿Quiénes lamentaron y quiénes se acordaron de la cruz de Cristo, esa muerte horrible? Sus discípulos. En 1 Corintios aparece, dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús se le apareció a 120 discípulos en Galilea. No habían más. Agregue los parientes de los 120. Puede ser 2. Lleguemos a 300. Más los 2 y sus familias. Ya, 350. Ya. No hay más. No hay más. De 3 años de predicación. De 3 años y algo más de milagros portentosos. Jamás vistos. Ni antes ni después. Nadie se acordaba de él. Pero tenemos que tener presente
Él fue creciendo en el conocimiento y en el corazón de la gente a medida que la predicación de los discípulos se expandía. Y muchos creían, se salvaban y predicaban a otros. Y así, de ese pequeño grupo, se fue expandiendo el Evangelio hasta nuestros días. Después dice que Él murió o pagó por la rebelión, nuestra rebelión de mi pueblo, que ellos merecían eso. Entonces aquí tenemos la muerte. Y entramos al versículo 9, que hablamos del entierro, que dice lo siguiente. Permiso. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y ni hubo engaño en su boca. Se dispuso a ser enterrado con los impíos. ¿Qué significa esto? Recordemos que Jesús es condenado con 2 asesinos. Jesús es condenado como un criminal. Jesús es condenado como un impío para los judíos. La acusación legal que todavía está dice que Cristo murió por hechicería, que aprendió cuando estuvo en Egipto. Vaya a saber usted cuando estuvo en Egipto. Pero esa es la acusación legal. Y Cristo va a la cruz como un impío. Entonces cuando dice se dispuso a ser enterrado con los impíos, hay que tener presente lo siguiente: los condenados, una vez muertos, sus cuerpos eran lanzados a una fosa común, como si fueran desperdicios. Eso era. Pero después dice, más con los ricos fue su muerte. El Señor Jesús fue con los ricos en su muerte. ¿Qué significa esto? Veamos primera de Juan 19, acá lo voy a leer, lo tengo acá. Juan 19, 38. ¿Qué dice? Si falta la luz acá, pero bueno. Juan 19, 38, que dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, ¿se acuerdan? En Juan 3, de noche vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Déjeme decirle, hermano, que Jesús fue enterrado como un judío creyente, incluso más, como un rabino. Él fue puesto en una tumba nueva, no en un foso de cadáveres o en el basural. Y esa tumba era de José de Arimatea. Arimatea y Nicodemo eran hombres del Sanedrín, eran hombres ricos, benestantes en Israel. Entonces fue tratado como Dios quiso que fuera tratado. Puso estos hombres. Entonces tenemos la muerte, la sepultura. Y además dice, termina el versículo
9 diciendo, nunca hubo engaño en su boca, nunca hubo pecado. Eso es lo que está diciendo. Y el versículo 10, vamos a leer el versículo 10, que dice, vamos al 53:10. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aunque dice, termina el versículo 1, nunca hubo pecado en su boca, no hubo engaño, no hubo pecado. Y aún así, aunque no hubo pecado en él, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Aquí hay algo que tenemos que tener muy claro, hermanos. La cruz de Cristo sí fue por nuestros pecados, pero no fue por voluntad de Satanás, como dicen algunos predicadores satánicos. No, ellos están predicando a su Dios, obviamente, sino que fue la voluntad de Dios que la segunda persona de la Trinidad se hiciera hombre. Fue la voluntad de Dios, y que como hombre bebiera la copa de la ira de Dios para, dice acá, satisfacer la justicia de Dios. La justicia de Dios debe ser satisfecha. La justicia de Dios significa que Él da según lo que corresponde. Al que peca, juicio. Al que cree, salvación y bendición. Eso es justo, ¿no? ¿O no es justo? ¿Por qué perdona a Dios al pecador? Porque su justicia fue satisfecha en Cristo. El pecado debe ser castigado. Y esa ira de Dios contra nuestra pecaminosidad fue desatada sobre Jesús, hombre, en la cruz hasta su muerte. La ira de Dios fue desatada en esa cruz, hermano. No fue la ira de Satanás ni la maldad de Satanás, sino nuestra maldad fue castigada por la ira de Dios hasta la muerte de Jesucristo. Porque ese era el plan de salvación. Y por ese pago de muerte, pago para Dios, porque reivindica la santidad y la justa justicia de Dios. Pago para Dios y no para el hombre ni para Satanás. Dios puede perdonar al pecador condenado por la fe en la persona y obra de Cristo. Y aquellos que no confían en Cristo pagarán por sí mismos. Déjeme leerle Juan 3:36. Y dice el apóstol Juan, el que cree en el Hijo tiene vida. Y está hablando de vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Así, hermanos, como la salvación es eterna, la ira de Dios sobre los pecadores es eterna. En Cristo tiene la solución, y la solución la dio Dios, no la dio el diablo. El juicio lo hizo Dios y la solución la dio Dios. Después dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Tomemos nota de algo. Primero, la palabra expiación, ¿qué significa? Pago o reparación de una culpa, con algún sacrificio o penitencia. La expiación, el pago que hizo Cristo fue por, dice acá, por el pecado. Mira, hermano, no fue por nuestra enfermedad para que fuéramos sanos y siguiéramos pecando como se nos da la gana. No, no fue para eso.
No fue la muerte de cruz para que usted pagara los diezmos y fuera bendecido. No, no fue para eso. No murió la cruz Cristo Jesús para que usted fuera rico. No, no fue para eso. Cristo no murió en la cruz para que usted fuera político, presidente, poderoso. No, 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 no. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Expía, paga, repara nuestros pecados. Nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el pago. Para eso vino. No vino para hacer justicia social. No vino para resolver la pandemia. Él la va a resolver a su manera. Pero hermano, la expiación de Cristo es por el pecado. Por el pecado fue la muerte de Cristo. Sinónimo de qué cosa? Derramamiento de su sangre. Ahí hay otra cosa. Cuando se habla derramó su sangre, significa murió. Entonces por esa muerte nosotros, por la fe en esa obra, cuando yo voy a Cristo, mi pecado es pagado ahí. Yo muero con Cristo. En Cristo yo muero en Cristo, en esa cruz. El viejo hombre muere ahí. Está clavado, mis pecados son clavados y dice, no más pago, todo pagado. No es la sangre en sí mismo, es el acto del derrame de la sangre, que es la muerte. Entonces dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, el pago de muchos, por el pago fue la muerte de Cristo, sinónimo de derramamiento de su sangre. ¿Qué tenemos después en el versículo 10? Sigamos leyendo. Perdón, hermano. En el padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá eternamente, y la voluntad de Jehová será sobre su mano. Y aquí tenemos descendencia, verá linaje. ¿Qué es lo que significa linaje? Descendencia. ¿Cuál es la descendencia de Cristo? Son todos los que creen en Él, desde los primeros discípulos hasta el último creyente antes del juicio final. Esos son toda la descendencia de Cristo Jesús. Después dice, ¿cómo sabemos que somos descendencia de Cristo? Yo quiero leerle Juan 1:12. Veamos. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por Cristo somos hijos de Dios. Por Cristo somos de la familia de Dios. Y además, ¿sabe qué somos? Hermanos de Cristo. Romanos 8:29. Que dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice. Por lo tanto, ese es el linaje grande a lo largo de todos los tiempos. Vida eterna. Vivirá por largos días, dice. Eso es vida eterna. Cristo muere y resucita al tercer día. Significa que al no tener pecado, paga con su muerte la culpa del pecado de otros. Y Él en la cruz vence el pecado. Y vencido el pecado, ya no puede llevarnos a la muerte, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y el pecado ha sido vencido. Señal de que la victoria total, ¿cuál es la señal de la victoria total de Jesucristo sobre el pecado y la muerte? La resurrección de Cristo. La señal de la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado en esa cruz es la resurrección.
Romanos 6:10, que dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, para siempre. No hay necesidad de otros sacrificios, en misa o fuera de misa, como diría alguno. Murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Vive eternamente para Dios, por Dios. Y nosotros, que somos cristianos, en Cristo morimos al pecado, al hombre viejo, y por su resurrección, por su vida eterna, vivimos eternamente. Y por último dice: y la voluntad de Dios estará, lo de Jehová estará sobre su mano, será prosperada. La voluntad de Dios será prosperada por la persona de Cristo. Déjeme decirle que Cristo es la voluntad manifestada a los hombres de parte de Dios. En Cristo se ha manifestado el amor de Dios para salvación y santificación. Y en Cristo es el juicio de Dios para todo pecador que no se arrepiente y no cree en Cristo. Y les voy a leer 1 Juan 5:12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, el que no tiene al Hijo está muerto. Eso es lo que está diciendo, para muerte eterna. Entonces Cristo es el cumplimiento de esta bendición de salvación, pero Cristo es el cumplimiento de la ley mosaica, que es el estándar de Dios, y Cristo es la gracia abundante de Dios. Cristo es la revelación completa de Dios y la sabiduría de Dios para los que creen. Cristo es la esperanza de vida eterna a los que creen, y Él es el arquitecto del estado eterno en la gloria de Dios, del cielo nuevo y la tierra nueva. Hermanos y hermanas, en estos tiempos aprovéchelo para conocer más profundamente a nuestro amado Señor y Salvador. Nosotros tenemos un grave pecado respecto a Cristo. Decimos que le creemos, pero a veces dudamos. ¿Y sabe por qué? Porque no lo conocemos. No estamos permanentemente en comunión, buscando su palabra, estudiando su palabra, meditando en su palabra, que debe ser una actividad diaria. Y conocer profundamente a Cristo, eso nos llena nuestra alma de esperanza, de fe, de amor, de valentía, de humildad. Pero no crecemos en eso porque no conocemos, no estamos en comunión con Cristo, hermano. Aproveche este tiempo. Aprovechelo. Porque los tiempos que vienen no son mejores que estos. Y si son mejores, son por poco tiempo. Entonces, conocer a Cristo, cuya persona y obra son aún incomprensibles en su grandeza y proyección eterna, hermano. Pero lo que nos ha sido revelado por fe en Cristo Jesús, créalo, ámelo, obedézcalo, vívalo. Porque en la eternidad tenemos una eternidad para conocerlo. Pero esa eternidad comienza ahora. Cuando usted llegó a Cristo y comenzó a depender de Cristo, a conocer a Cristo, usted comenzó a vivir la eternidad. Hay una pequeña valla que pasar que se llama muerte física. Pero Cristo ya ha resuelto el problema. Porque por el Espíritu Santo vamos a ser resucitados para un cuerpo, para vivir en la eternidad o en la gloria eterna de Jesucristo y Dios Padre. Entonces, hermanos, lo que ha sido revelado, créalo, ámelo, obedézcalo, vívalo, guárdelo como tesoro y comuníquelo con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón, a lo largo de toda nuestra vida. Bien, hermanos,
Yo ya he terminado y quiero orar y darle gracias al Señor por esta palabra, y yo espero que a ustedes los haya bendecido mucho. Padre eterno, Padre misericordioso, grande y bondadoso Señor, ¿qué nos queda decir, Señor, más que gracias, gracias, muchas gracias, infinitas gracias por lo que pueda valer nuestra infinitud, por la gran obra que usted ha realizado por medio de Cristo Jesús? Que su gloria sea exaltada, que su santidad sea admirada, que su obra sea manifiesta en cada hijo de Dios, cada creyente, para que el mundo pueda ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y la bondad de nuestro Dios. Padre eterno, Padre misericordioso, yo ruego, Señor, que el Espíritu Santo pueda derramar estas palabras, Señor, suyas, en el corazón de cada uno de los oyentes, para la gloria y honra de su nombre, y podamos ser edificados y santificados para la gloria de su nombre. Padre, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día y oren mucho y estudien mucho la Biblia. Hasta luego.